Chicos, comparto pantalla con ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenas tardes, chicos. En realidad, el programa era que el profe Abdal iba a estar con nosotros. Él me dijo que iba a dar la clase. Pero bueno, parece que aún no está dispuesto, así que me dijo que más tarde tal vez va a entrar a clases, ¿sí? ¿Cómo les va con el práctico, chicos? Bien, profe. Yo tenía dudas solo con respecto al último punto, porque Sí, no encontraba bien los valores que teníamos que usar para reemplazar una fórmula, la de los gradientes y los factores de diseño. Por lo menos si estaban con otros nombres y eso me confundía. ¿Podríamos revisar bien, solamente esa parte? los valores. Generalmente los Los valores, nombres. el gradiente de Gauss, Ujú. sí, a ver, Los sí, nombres lo que que pasa es que usaba. Ah, sí, perdón. en el práctico, vos decís, ¿no? En el Sí, práctico, exacto. ¿querés ver? Sí, Bien, el bien, punto 3. sí, ya lo vemos. A Bueno, ver, profe. bien, comparto pantalla, chicos. Siguen los archivos, profe. Sigo en los archivos, bien, ahí voy. Ahí está, ahora sí. Bien. ¿A dónde tenía problemas, señorita? Sería el último punto, en este caso el 11, el que estaba al final. Sí, Profe, disculpe, y acá. empiezo a grabar la clase. Grábala. Bien. Bueno, el peso, el gradiente, ¿qué es el gradiente de formación? Habíamos dicho que era un gradiente. ¿Cómo varía? A veces le decimos también gradiente de, de zapato, ¿sí? Mm, Aquí. sí. ¿Cómo varía nuestra presión a medida que vamos a la profundidad, a medida que va aumentando la profundidad? ¿Sí? Este es el gradiente presión. Ahora, el gradiente de gas siempre es 0,1. ¿Sí? Entonces ese no está ahí porque se sobreentiende que es 0,1. Sí, sí, Mm, bien. Y o sea, fuerza al colapso y el factor de seguridad es este, nosotros usamos sí, como 1,125, ¿sí? Y lo vamos a usar siempre, porque la mayoría de autores usan ese, ¿no? ¿Sí? bien, profe. 1,05. Y al reventón, el 1 a veces se usa generalmente, y si no a lo sumo 1,1 a lo sumo. ¿Sí? Entonces no utilizamos esos valores que nos dan ahí, sino que, o por lo menos no Usen lo que todos. nos... ¿Cómo? Ujú.
no usamos todos los valores que nos da ahí, solo usamos los que usted nos dio en la clase. Claro, los que siempre usamos. Por ejemplo, al colapso nosotros usamos 125. 1,125, ¿sí? Al reventón usamos 1 o 1,1 a lo sumo algunas veces el profe usa, ¿sí? Ujú. Y este gradiente de formación nosotros 0,75 tenemos, puede variar, ¿sí? Dependiendo de lo que te den, ese puede variar. Bien, Pero el factor de seguridad normalmente nosotros usamos siempre el mismo. Y el gradiente gas siempre es el mismo, 0,1. ¿Sí? bien, profe. Esa era mi única duda. Lo Bueno. necesitaba justo para verificar en la parte del final eh, Para la del superficie, ejercicio. presión de superficie, Sí, exacto, para eso. presión interna. Ujú. Bien. Gracias, profe. Chicos, bueno. A ver, ¿cómo estamos? Ustedes cuando, por ejemplo, hacen un ejercicio de matemáticas, ¿sí? Yo les pregunto, ustedes para hacer, por ejemplo, una ecuación, ¿qué necesitan saber? Por ejemplo, necesitan saber todas las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, depende del tipo de ecuación que tengas, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos en perfo 2, ¿sí? Se supone que ustedes tienen claro los conceptos de perfo 1, ¿no es cierto? Si han Sí, aprobado profe. el parcial, es porque está bien. Ahora, mucho ojito con el tema del parcial, ¿no? O sea, por ahí vienen cálculos de volúmenes de interior del sondeo o anular, por ahí, y esas cosas, por ejemplo, ustedes ya lo saben. O sea, no necesito decirles, chicos, tienen que saber, o sea, teóricamente ustedes tienen que saberlo. Si les doy una herramienta, les doy un VHA. ¿Qué es un VHA, chicos? Son las Conjunto herramientas de de fondo. fondo de poco. Bien. ¿Qué herramientas tenemos en el fondo? Los portamechas, las heavyweight. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo me digamos, Las, hagamos de cuenta? A ver, las repasemos un tijeras. poquito. Muy bien. ¿Para qué me sirve la tijera? ¿Y cómo se llama la tijera en inglés? ¿Cómo se llama? A ver, chicos, ¿Sharp? ¿Era algo así, profe? ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Está bien lo que dijiste? ¿Qué dijiste? Está bien lo que dijiste, está correcto. Es un jar, es una tijera, ¿sí? Es importante que sepamos cómo se llaman nuestras herramientas, ¿sí? Es importante que sepamos qué es el VHA. ¿Qué significa VHA? ¿Por qué le digo VHA? Por ejemplo, es mi herramienta de fondo, pero ¿qué significa? Por la sigla en inglés. ¿Pero qué significa? Button, hole, ensamble. A ver, eso tienen que saberlo claramente. Es bottom, hole, assembly, se escribe, así se escribe en inglés. Entonces, por eso es la B de bottom, que es fondo, la H de hole, que es hole, ¿qué es en inglés? Agujero. Exactamente, agujero pozo, ¿sí? Y Pero sería el pozo sin A, entubar. no, estamos hablando de herramienta, o sea, agujero, cuando te dicen pozo, cuando hablamos de un pozo, es
un pozo nada más, sea entubado o desentubado, pero hablamos del pozo, ¿sí? Entonces, ensamblaje de fondo, en otras palabras, ¿sí? O sea, o ensamblaje del pozo. Lo que pasa es que en inglés tiene muchas acepciones a veces el término y hay que adecuarlo a lo que estamos hablando. Pero ese ensamblaje de fondo, ¿sí? Tocadito. Hola, tocadito. Profesor Sosa. Hola. Hola, hola. Creo que se desconectó, profe. Ah, bien, bien, bien. Chicos, hablando de eso, hablando de un poco de repaso, que es necesario que ustedes sepan Perfo 1 para hacer Perfo 2, ¿sí? Si hay conceptos que no están bien claros, tienen que repasarlos, ¿no? Hablando del profe Sosa, él va a subir unos libros que tenemos que el año pasado se compró de Estados Unidos, que son de la Universidad de Austin, no es de la Universidad de Texas, perdón. Sí, de Austin, de la Universidad de Austin, Texas. ¿Sí? Ese material ustedes lo van a poder usar para Perfo 2, en la parte de control de surgencias, tenemos de cementación. Hay algunos que están en español, que son los más antiguos, ¿sí? Van a ver que son antiguos los libros, pero son buenos. Y los más nuevos están en inglés. Sin embargo, el inglés es un inglés básico, y van a poder ustedes revisarlo y van a poder usarlo para rendir los finales, ¿sí? El profe Sosa ya lo va a subir a la plataforma Moodle, ¿sí? Y de ahí ustedes van a poder usarlo, ¿sí? ¿Cómo estamos para el parcial del miércoles, chicos? Hola. Manu. Sí, profe. ¿Se ¿Cómo escucha estamos? o tengo el internet? No, sí, sí se ¿Cómo? escucha. Sí se escucha, profe. Bien, porque parece que estoy solito. Profe, una pregunta. Bien, chicos. Sí. ¿Cómo es la modalidad del parcial, digamos? ¿Se puede tener la formulita, algo de eso? Yo te pregunto una cosa. Cuando vos rendís el parcial, y como estamos rindiendo ahora, ¿vos crees que si te digo no podés tener la fórmula, vos no la vas a tener la fórmula? No, por eso pregunto, No profe, cómo sabemos, sería. por eso te digo, no sabemos cómo hasta ahora, hoy vamos a decidir cómo va a ser el parcial, porque todavía no sabemos si lo vamos a hacer por la plataforma o el Zoom. El profe Abdala quería hacerlo por el Zoom directamente, ¿sí? ¿En qué Profe, en horario, profe? caso de que sea... Sí. hay un chico preguntó en qué horario, profe. Y sería en el horario de clase.
Pero, como les digo, o sea, hasta ahora, hoy teníamos que definir cómo iba a ser el parcial, porque la última vez en el parcial, en el último parcial y en el penúltimo hemos tenido muchas falencias, ¿sí? Y queremos mejorar nosotros eso, ¿sí? Queremos mejorar, hemos visto que los parciales son idénticos, ¿sí? Y si uno comete un error, todos cometen el error, entonces lo que se está viendo es cómo podemos mejorar el tema. Así que eso lo vamos a decir entre hoy y mañana, ¿sí? Y nosotros le ¿Hace vamos teórico práctico, profe? Sí, teórico práctico. ¿El profe ya subió la teoría, chicos? ¿A plataforma? No, profe, no Bien. subió nada. Mm, Bien, o sea, pero igual, chicos, ustedes tienen la teoría, en las clases nosotros les hemos dado todo lo necesario, ¿sí? ¿O no? Sí, profe, pero tampoco están, digamos, todas las clases. ¿Cómo no están todas las clases? Si vos viniste a todas las clases, está. Si asististe a todas las clases, no hay problema. Ahora, si algunos no asistieron y por ahí la clase aún no está arriba, es otra historia. O sea, recuerden, chicos, esta es la universidad. No estamos en el secundario. Entonces, tenemos problemas porque está muy flexible la universidad y están, o sea, se está avanzando. En años superiores se está viendo las flaquezas que ya tenemos, o sea, cómo nuestro sistema está fallando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todos pasan y pasan, y cuando están en grados superiores, o sea, los que subieron, no saben, o sea, no están preparados para hacer materias de años superiores porque no se prepararon bien. Y eso es por la falta de exigencia que tienen, ¿no? Así que bueno, de alguna forma dicen que en la exigencia está la calidad, ¿no? Si nosotros no somos exigentes, ustedes no van a salir buenos. Entonces, tenemos que ser exigentes. Y recuerden, o sea, ¿vos viniste de qué universidad, Colque? Pues sí, sí, ¿De qué profe. universidad? ¿De dónde viniste vos? ¿De qué universidad? Ah, de la Universidad de Jujuy, San Salvador de Jujuy, capital, profe. Bien. ¿Cómo es la universidad allá, Colque? Y bueno, si tengo que ser sincero, es una carrera que recién se está armando, digamos, ¿ves? En la carrera de ¿Vos qué carrera perforaciones, estabas haciendo? también perforaciones, profe. Ah, bien, Y bien, bueno, bien, bien. tiene también su falencia, pero es porque eh, creo yo que hay docentes que no deberían estar enseñando materias específicas, como ya sé, de perforaciones, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? En Eso cuanto ya a la depende del exigencia, director. digo yo. O sea, En no cuanto a la hablemos de... exigencia, en cuanto a la exigencia, dentro de todo, en lo que es teoría, creo que estamos mejor que acá que en la UNSA. En cuanto a la parte práctica, donde tenemos falencia, profe. las exigencias cómo son. Por eso le digo, son profesores que tienen experiencia, pero son geólogos y están más dedicados a la parte de, de minería, y algunos que están incursionando en la parte de petróleo, pero no en la parte de cálculo es el problema, profe. No, no, a lo que me Ahí, refiero es, o sea, cómo llevan, por ejemplo, la parte, cómo son, si te dicen los prácticos, si te dicen para mañana, y si vos no lo haces, por lo menos en Salta, es diferente, le digo, en Salta te dicen para tal día el práctico, y si no lo hiciste, no hay derecho a reclamo, ¿sí? Las fechas son límites y
y todas las normas, digamos, que se tienen en la universidad se cumplen. Por ejemplo, no hay, ahí no podés cursar como condicional, por ejemplo. Ahí si no tenés las correlativas, directamente no cursás porque no estás en condiciones. ¿Sí? Aquí en la universidad es un poco más flexible en ese sentido. No digo que está mal, pero tenemos que acostumbrarnos nosotros a hacer, estamos en la universidad, y eso es, tenemos que ser responsables y los puntos que tenemos que, si por ahí nosotros no le damos de teoría, pero de programa, tienen que buscar. Deberían buscar, y si tienen dudas, consultar. ¿Sí? Pero bueno, En ese vayamos nosotros al tema. sentido es así, profe. En ese sentido es así como usted dice, profe. O sea, Bien, no te dejan entonces, ¿qué cursar pasa? materias en la cual vos no tenés las correlativas. En todas las universidades son así. Entonces, ¿pero por qué? Porque teóricamente, si vos no tenés una materia anterior, porque no estás en condición. Pero esa es otra historia, no vamos a entrar en eso. Vayamos a lo que es nuestro, ¿sí? ¿Cómo están con el práctico 1? Bien, profe. ¿En ese Bien, solamente va a ser de ese estilo o va a agregar más dificultades? Porque ese sería como el tema más cortito que hay, ¿o no? claro, imagínate cómo te podés, o sea, yo les digo, les voy a dar, o sea, la idea siempre es relacionarlo, capaz que un solo problema, tal vez, un solo problema va a ser todo. ¿Puedo hacer un solo problema con todo, chicos? Creo que va a ser muy largo, profe, Porque por el tema 2. Es el tema muy, 2, muy amplio. sí, el tema 2 en realidad es muy, eh, es largo sobre todo, pero te digo yo, o sea, ¿qué es lo importante del tema 2 en sí? Para que me salga bien el tema 2, ¿qué tengo que hacer? Manejar bien la calculadora. Optimizar. Aparte de la calculadora, ¿qué tengo que hacer primero? Acuérdense, ¿cómo hacemos la optimización? Optimizar el caudal, Optimizar el profe. caudal bien. Si ustedes optimizan bien, chicos, ¿sí? Si ustedes optimizan bien, le va a salir todo bien, ¿sí? El tiempo no sabemos si va a ser 3 horas, pero la secuencia, recuerden, ¿sí? La secuencia. ¿Qué es lo que hacemos primero en una optimización hidráulica? Optimizar ¿Qué el hacemos? caudal. Optimizamos el caudal. Luego vemos qué. La velocidad de boquilla. Exactamente. ¿Y cuánto me tiene que dar la velocidad de boquillas? Entre 250 y 450. Listo. ¿Y mi caudal, cómo tengo que optimizarlo? Tiene que optimizarlo dependiendo si tiene los datos de la bomba o si tiene datos de trépano. Bien. Yo puedo tener en la bomba, por ejemplo, si yo les digo, miren, estoy perforando con 2 bombas. ¿Sí? Estoy perforando con 2 bombas. Y cada una tiene un régimen de 60 emboladas, por ejemplo. ¿Cuál es mi régimen, chicos? La suma de los dos regímenes. La suma de los 2 regímenes. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi régimen? 120 120. stroke. ¿Sí? Ujú. Podríamos calcularlo por aparte a una y multiplicarlo por 2 si son la misma directamente. Sí, sí, es lo mismo porque vos calculás, mira, vos calculás la capacidad de tu bomba y lo multiplicás por el régimen. Es lo mismo. Claro, sí, lo mismo. ¿Sí? Es lo Ujú. mismo. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar su caudal, si el caudal es correcto. Recuerden, cuando vamos a optimizar para formaciones blandas, generalmente necesitamos mucho caudal. Entonces, ¿qué hago? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? 50.
¿Qué 50. multiplico 50? El diámetro del trépano. El diámetro del trépano. Entonces yo multiplico por 50 y me da un caudal óptimo. Y de ahí voy a lo que es las boquillas, ¿cierto? Sí, profe. La velocidad de las boquillas. La velocidad de las boquillas. Y recuerden, ¿cómo me tiene que dar dentro de del espacio anular? Tiene que tener ¿Cómo? ¿Qué flujo? Turbulento. un flujo turbulento. Bien, ¿Del anular? bien. Perdón, está bien, perdón. En el anular, ¿qué tipo de tengo que tener? Laminar, ¿cierto? Laminar, sí. En los portamechas, entre portamechas y pozo abierto, ¿qué flujo tendré? De transición. Siempre va a ser, o sea, siempre le va a dar un poquito más, ¿no es cierto? Sí. Siempre le va a dar un poquito más. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Cómo es la relación del ROP de acuerdo a una formación blanda o dura? la ROP, en realidad a mí me gusta más decirle ROP que ROP. ROP es Rate of Penetration, o sea, la velocidad de penetración, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo un cuadrito, ¿sí? Que me dice que cuando esté entre más de 50, más de 10 metros, de 10 a 15 metros, o mayor a 15 metros, ¿sí? Yo lo tengo que multiplicar por 50, por ejemplo. Esas son unas reglas misceláneas que tiene alguna compañía. Halliburton creo tiene, ¿sí? O sea, la ROP es la velocidad de penetración. Entonces, cuando es terreno blando, es mayor a 10, a 15 metros por hora y es terreno blando, ¿sí? Entonces, en función a eso, algunos también optimizan. Bien, profe, gracias. ¿Sí? O sea que si vos Y tenés, por menor ejemplo, a 10. Menor a 10 menor a sería 10, o terreno sea, duro. 45, ¿sí? 40, sí. Ujú. Sí, bien. Y si no nos dan el dato de la ROP, ¿por cuánto lo multiplicamos? Y lo multiplican 45, 50 es 45. Es dentro de todo lo óptimo. Yo siempre les digo, mi supervisor hace muchos años lo que hacía era multiplicarlo por 50, siempre lo multiplicaba. Pero vemos que no es siempre, ¿no? Cuando es el caudal máximo, digamos. Pero Profesor, normalmente, sí, cuando yo lo multiplico por 40 o 50 y aún no tengo la velocidad óptima en la boquilla, ¿directamente voy a cambiar las boquillas? sí, Bien, si te da mucho, sí. bien, gracias, profe. Directamente cambiás, calculás el TFA y ahí, o sea, y ahí calculás también cuánto va a ser tu caída de presión en el En el trépano. trépano. Bien, profe. Sí, profe. Aquí está, mira, aquí está la formulita, ¿se acuerdan? ¿Comparto pantalla con ustedes? Sí, profe. Aquí está la formulita, si hay que optimizar, ¿sí? Ahí si nosotros damos para optimizar boquillas, le vamos a dar un poco más de tiempo, porque esto también toma su tiempo, ¿no? ¿Sí? El caudal óptimo al cuadrado por el peso del lodo, ¿sí? Por la presión máxima. Recuerden, ¿qué era esta presión máxima, chicos? Lo que se pierde en el trépano.
Exactamente. Lo que se pierde. O sea, si voy a optimizar por... O sea, lo que queremos perder, profe, digamos. Claro. ¿Cuánto querés perder? El 50%. Optimizar por fuerza de impacto. ¡Pac! Le pones el 50% de tu caudal que tenés. ¿Sí? Y luego, ahí hallás el TFA, Total Flow Area se llama. TFA. ¿Sí? Es el área de la boquilla. Profesor, ¿Puede Sí. explicar eso de vuelta, profe? en el caudal óptimo, ¿qué caudal pondríamos? Porque en teoría no tengo un caudal óptimo. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que O hemos sea, optimizado primero? sí, pero yo lo multiplico por 50 o por 40 y estoy fuera de rango con la velocidad de las boquillas. Por eso voy a cambiar las boquillas. No, no. Con los 50 vos vas a entrar dentro de, o sea, vos probás con 50, dale 45 y te va a dar. O si no, probás, por ejemplo, podés probar la caída de presión del trépano también. ¿Cuánto te da? Pero generalmente vos decís 45, sí te va a dar, excepto que esté algún dato mal. Profe, ¿Sí? Sí. y en el caso de que En cambie el todo caudal, caso, ¿qué digamos que hace? aumente, 45. ¿Sí? la potencia de la bomba no cambiaría también. No, porque vos tenés un régimen fijo. O sea, vos ya definido ya. Vos tenés tu caudal de tanto y... A ver, por ejemplo, ¿qué? A ver, supongamos, ¿qué es lo que no te dio a vos? A ver, ¿tenés algún ejercicio o algún caudal que te dio así? En el último punto del trabajo práctico, por ejemplo, digamos que ¿Qué, optimizo el caudal qué y número, después la pérdida qué boquilla es? de presión. A ver, déjame ver. Ah, se optimizaron las boquillas también. A ver, ¿dónde está el práctico? Déjame ver. Profesor, en el caso de que uno tenga una formación dura, el diámetro del trépano para optimizar el caudal lo multiplicaría por 45. Sí, chicos, ¿por qué siempre nosotros optimizamos con el caudal? Porque el caudal es lo que se puede variar. O sea, que no es que vos empezás a perforar con un caudal de 170 emboladas y vos vas a perforar todo el tiempo con eso. Si querés mejorar tu ROP, lo único que modifica es aumentar el caudal nada más. O le bajás un poco el caudal, porque boquilla no vas a tocar porque está abajo. Entonces la idea por eso es optimizar la boquilla de entrada y después, bueno, manejamos con el caudal todo. Lo más relativo que tenemos es el caudal y eso es lo que se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si querés optimizar y vas a ir a cambiar boquilla directamente, tenés que sacar todos los fierros para cambiar boquillas. Tocayo está ahí. Tocayito. ¿El profesor se está por ahí? A ver, déjenme ver, ahí estoy entrando aquí está. $12:15, ¿sí? ¿Cuánto te da de No está caudal compartiendo, óptimo? Ay, perdón.
Ahí está. Bien. 12 1/4. ¿Cuánto es el caudal óptimo? No nos da la RP, no nos da nada, pero sí nos dice que optimicemos por Impacto fuerza de hidráulico. impacto. Por fuerza de impacto, ¿sí? O sea que pierde ¿cuánto? El 50%, ¿sí? Bien, ¿qué diámetro tenemos? 12 1/4. Estas boquillas son una barbaridad para eso. Para empezar, ¿sí? Entonces, optimizamos nuestro trépano. ¿Cuánto es el diámetro óptimo? Sí, se 4, pierde mucho. no, 6. Calculadora, chicos. ¿El caudal o el diámetro? El caudal. ¿Cuánto es el óptimo? 612, 613. 613. Ese es el óptimo, ¿sí? Y bueno, yo calculo la pérdida de presión en las boquillas con 613. Y por el diámetro que tiene, no va a dar. ¿Cuánto les da, chicos? A ver, déjenme ver. Boquilla de 12 y 13. Ahí está, aquí tengo la calculadora, chicos. A ver, ¿cuánto les da? Para calcular, a ver, calculemos si la velocidad de la boquilla nos da 417,2 por 613. ¿Sí? Dividido la boquilla al cuadrado, 3 boquillas, y es la suma de los dos, ¿sí? ¿Cuánto me da la velocidad, chicos? A ver, 17 al cuadrado. $2.94. 295 casi puede ser. A ver. Sí, 295, 294,9. 295. ¿Y no está en la velocidad, chicos? ¿Por qué dicen que no da? ¿Y cómo le da la Pérdida de presión del presión. ¿Cuánto trépano, sería el profe? mínimo que podemos tomar como aceptable? ¿Cuánto es ahí? Te dice 250. 250 lo máximo, entre 250 y 450. 420, ¿no? Aquí está, mira, en el práctico está, ahí está. Más arriba. Ahí está, profe. Mantener la velocidad de la boquilla. Abajo, donde estaba leyendo. Abajo, un poquito más abajo. Un poco más. Acá. Ahí está. Acá es 250, no es 350. Hay una falla de 450, ¿ves? Y acá nos da 294, o sea, está dentro del margen. Calculemos la pérdida de presión en el trépano, que sería 156 por, ¿cuánto es la densidad? 10,1
1,056. $8,81 creo que era, profe. 881. Modo base agua. 881. Entonces sería 156. A ver, chicos. Por 881. Por 613 al cuadrado. Dividido, ¿sí? 17 al cuadrado, ¿no? A ver. Sí, todo al cuadrado. 17 al cuadrado, más 17 al cuadrado, más 17 al cuadrado, todo al cuadrado. ¿Cuánto les da? 687. 687. ¿Cuánto de presión tenemos? Profe, creo que eso representa el 31% de la bomba. Bueno. ¿Ahí qué quiere decir? Deberíamos perder el 50%. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos a cambiar Optimizamos boquilla. La boquilla. Bien, cambiamos boquilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Hacemos el cálculo de boquillas que de hace rato con el caudal óptimo que obtuvimos. Exactamente. Entonces vamos y ¿dónde está la? Ahí está. Caudal óptimo. ¿Cuánto era el caudal óptimo? 613. A ver, chicos, usen la calculadora. 613, raíz cuadrada de 613 por 8,8, ¿no? 108,58 por ¿cuánto pierde? 50%, ¿no? 1100 sería, ¿no? Sí. ¿Cuánto le da? ¿El caudal no iría al cuadrado, profe? Sí, al cuadrado es, al cuadrado es. 0,52. ¿Cuánto te da? 0,52. ¿Así le da, chicos? 0,52, ese es el TFA. ¿Sí? Ahora, hallamos las boquillas. El TFA al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Raíz cuadrada de qué? Del TFA, ¿sí? Dividido, ¿cuántas boquillas son? 3, ¿cierto? 3 por 0,7854. Por todo por 32. ¿El área va al cuadrado, profe? ¿El PFA? No va al cuadrado. No va al cuadrado. Es perdón. el área es pulgadas al cuadrado, sí. Da 15, profe. 15,2. La boquilla de 15 puede. 15,12. 0,03. Redondeamos matemáticamente. Claro, 15,03. Listo. 15. Está más cerca del 15. Prueben con 15, a ver. Veamos con 15. Vayamos a ver la velocidad, ¿cómo está? Profe, Sí. ¿acaso no hay que tomar esas últimas dos cifras de los decimales y fijarse cuál de las boquillas, si alguna de las boquillas tiene que aumentar, digamos? Bueno, por eso, a ver, veamos. Matemáticamente, hagamos eso. A ver, ¿cuánto era el decimal Lo que que me sobra? sobraba. 12, ¿no? 0,12.
0,03. 3. Es mínimo, ¿eh? Es mínimo, Milagro. Es mínimo el esto. A ver, multiplicarlo por 3. A mí me daba 0,12. Sí, es muy chiquito, no llega. No No llega a llega. 0. Entonces, directamente es 15. 3 de 15. ¿Sí? Profe, pero con 3 de 15, según mis cálculos, igual sigue dando arriba de 450. ¿Te da más? Sí, me da 550 pies por segundo. Bueno, entonces le ponemos una de 16. A ver. ¿En qué? 17, a ver. Claro, por el diámetro que tiene, puede ser que no nos dé por el diámetro que tiene, que es grande. Profe, ¿y la velocidad no La es velocidad mucho? 516 va a ser erosionar. Vamos a tener que, o sea, no poder optimizar para 50. Vamos a tener que bajar, chicos. Profe, yo Pongámosle, le hice con la capacidad de la bomba, nomás trabajé yo. ¿cuánto de troque te da la bomba? Me dio 478 galones por minuto. Trabajé con ese caudal, profe. 4. 478. Y después Ese caudal te da. y me dio para cambiar igual boquilla y me dio con una de 14 y dos de 3. Ah, bien, bien. A ver, ¿dónde está el problema? Veamos. A ver, déjame Yo le ver. puse las 3 de 14. ¿Y el caudal? Yo también Sí, yo puse también puse 3 de 14, 2 de profe. 3. Yo puse ¿Vieron? 2 de 13 y una de 14, porque el caudal me daba más chico, me daba de 478. Bien. A ver, veamos dónde está el... Eso multiplicado por el 45. Profe, no sé si sí, está bien lo que yo pienso, pero yo creo que lo correcto en ese caso sería usar los datos de la bomba porque al final son los datos que tenemos de lo que realmente está entrando, digamos. Como no bien. aclara si hay otra bomba o algo, entonces como el de la bomba es más chico, sería lo más óptimo, ¿no? Bien, eso se llama criterio, ¿no? Sí, Eso profe, se llama porque criterio. Ahora, hay mucha diferencia con la optimización con 50, digamos, con la capacidad de la bomba. claro, entonces que no podés, o sea, si te dice que optimice, ahí está para que vean que fuerza de impacto es 50%, ¿cierto? Y potencia hidráulica es 65%. Sin embargo, podemos ver que no es absoluto eso. O sea, fuerza de impacto es hasta el 50%. De ahí podemos bajar. A veces nosotros trabajamos con 35% incluso. ¿Sí? Pérdida de carga de hasta el 35% en el trépano. Y se trabaja. Entonces, está bien. Si trabajaron con el caudal que le da la bomba, es como multiplicarlo por 40, ¿sí? Más o menos. Pero la idea, ¿cuál es la idea, chicos? Que encuentren un caudal. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, le pongo con boquilla de 15? ¿Cuál es el problema que voy a tener? A eso voy yo. ¿Qué problema tendrían, chicos? Tengo una alta velocidad de jet. Y bueno, ¿pero qué me genera eso? ¿Desgaste la herramienta? Daño a la formación. ¿Qué más? Mayor pérdida de presión en el trépano.
¿Qué puede ser? A ver, acuérdense. A ver, no me acuerdo dónde tenía. A ver, señorita, qué milagro, ¿qué problema podemos tener nosotros cuando tenemos mucha la presión? Erosionamos las paredes, profe. Washout. Washout, ¿ve? Más que erosionar las paredes, sí, seguro que vamos a erosionar también, pero podemos tener un washout. ¿Y qué es el washout? Es cuando nosotros... ¿Cómo? Profesor, pero el lavado de la herramienta es cuando yo tengo una mala limpieza del lodo. No, señor. No, señor. ¿Quién le dijo eso? No, yo pensaba que si tengo una mala limpieza del lodo, otra vez ingresa con sedimentos y eso me causa el lavado por abrasión. No, señor, la presión es la que te lo lava, y yo tengo ahí, habíamos visto nosotros, ¿no? Sí, una float valve, usted muestra. Exactamente, esa float valve, por ejemplo, es por la presión del lodo, no es por el sólido del lodo, es porque trabajamos con muchísimo caudal, ¿sí? ¿Y qué pasa? Muchísima Cuando presión, trabajamos, profe. Ah, bueno. mucha presión, perdón, cuando trabajamos con mucha presión, ¿sí? Por supuesto que también el caudal, ¿por qué? Porque el caudal está relacionado con la presión. Yo aumento el caudal, ¿y qué me aumenta también? Claro, lo que pasa es que el caudal es constante. Y al ser constante el caudal y las áreas ir variando, la velocidad es lo que va cambiando y por lo tanto la presión en las diferentes secciones. Ahí te varía la velocidad. Claro, y al variar la velocidad, bueno, genera erosión. Sí, hay como para acotar un poquito, por ejemplo, en metalurgia, hay algunos cortes que se hacen, prácticamente son como una hidrolavadora gigante, que lo que hacen es tirar un chorro a presión de agua y eso, con eso cortan metal como si fuera queso, ¿bien? Lo hacen así para no afectar térmicamente el material. Y es una forma, digamos, de corte muy limpia, muy prolija, incluso con buenas terminaciones, como para que ustedes vean que sí, con la presión y con la velocidad de un fluido se puede cortar el material sin ningún problema. ¿Profe? Sí. Una pregunta, me perdí un poco por la charla. Entonces, ¿con qué caudal trabajamos en el punto anterior? Porque Con como el que a de, todos nos dio el que medio te da nomás. distinto. El que te da, el caudal que te da la bomba, o sea, con 40, pero ahí ya no estás, o sea, ya no es el 50%, sino más abajo, más o menos 40%, con ese caudal trabaja. No, profe, Ahí, por sí ejemplo, se perdió el 50%, profe, me da 50 justo. pero la velocidad te da mucho. Ese es el problema, por eso es criterio. Profe, ¿y si Profe se Sosa, pierde más en el interior? ahí sí te está saliendo más. Tiene que ser hasta el 45, dice Halliburton. Se puede perder, pero igual es mucho el 45% de la presión total. Profe, usted dice, a mí me dio la velocidad del 373. Está ¿Y bien cómo la le dio a los velocidad. otros 500? 500 le dio. Pasa que estaban No, esa haciendo era con otro cortita caudal, de profe. 15. A ver, ¿con cuánto? Chicos, ustedes están con la calculadora. Es que todos estamos manejando caudales distintos, profe. Claro, eso, profe, yo le estaba diciendo con qué caudal usé, digamos, con el caudal de la bomba nomás, y le puse boquilla de 14 y dos de 13. Profe, yo en mi caso optimicé el caudal, pero por 45. Y cuando yo saco las boquillas, ahí me da 3 boquillas y 14.
No, lo multiplico por 50, digamos, por 45 y Claro, da yo hice lo mismo, profe, 2 por 551. 45 y te da las Bueno, Y pero por eso les todo digo, o bien. sea, 14. está bien, o sea, es criterio también, ¿no? Es también un poquito de criterio. Por eso que puede ser si le da con 45 y le da, apliquen ahí. Pero ¿Sí? profesor, Siempre y cuando... Sí, más allá de todas estas diferencias, se mantienen en el rango los valores, ya sea por 45 o bien, por 43. claro, o sea, no es absoluto, sí, se mantiene. Profe, quería Aquí. consultarle hacer una consulta con respecto a lo del diámetro del trépano, creo que era, que decía que se lo multiplicaba por 50 o a 45 cuando son entre 12 y 15 pulgadas, de 7 a 11 de 7 a 11 pulgadas se No, multiplicaba por metros 45. por hora, metro por hora. ¿Cómo? Metros ROP, por hora. ROP, exactamente. Esos son no metros por hora. diámetro de trepa. Ah, ROP. Ustedes, chicos, lo que tienen que tener en cuenta es que a medida que nosotros vamos perforando, necesitamos que el pozo se vaya limpiando. Y dependiendo de la limpieza que necesitemos, vamos a necesitar más o menos caudal. Y obviamente eso va a estar ligado a qué tan rápido vamos perforando. Si vamos perforando rápido, vamos a necesitar que los recortes se evacúen rápido. Por lo tanto, vamos a necesitar mayor caudal. Pero tenemos, digamos, cierto rango en el que vamos a andar bien con las herramientas, sin ningún problema con las herramientas. Ahora hay que prestar mucha atención con el tema de la velocidad crítica y el caudal, que eso, bueno, es lo primordial en hidráulica, ¿sí? Para optimizar, recuerden, usemos la regla miscelánea porque eso nos ayuda a llegar cerca, ¿sí? Siempre, o sea, no son absolutas, pero nos dan, nos acercan siempre. Por eso se recomienda usar la regla miscelánea siempre. Pero verificar el caudal que les dan, ¿no? Por ahí el caudal es el correcto o el adecuado y si les da, ustedes siguen con ese caudal. Y si no les da, entonces busquen un caudal que les dé. Profe, ¿me podría explicar de nuevo cómo dijo lo de la ROP? Porque justo en el problema 2 daban el dato del ROP y yo no entendía para qué lo daban, así que yo calculé todo normal, ¿no? Bueno, por ahí coincidió con que daba. Cuando es 50, cuando es de 10 a 15, lo multiplica por 50, ¿sí? Y después de 7,5 creo era, a 4 por 45, ¿sí? Vos lo tenés ahí, pero lo tenés como metros. A ver, yo no lo tengo acá, acá está mi regla miscelánea. A ver, aquí está. Déjame buscar en sí, porque aquí está.
El caudal mínimo, acá también me dice que tenemos como caudal mínimo 30 galones por minuto. Aquí está. Cuando es mayor a 15 metros, lo multiplico por 50. Cuando es entre 7,5 a 15, lo multiplico entre 40 y 50. Cuando es entre 4,5 y 7,5, lo puedo multiplicar por 38 a 45. Entre 3 y 4,5, entre 34 y 40. Eso es en función de la ROP, ¿no? De 1,5 a... Sí. Disculpe, no está compartiendo pantalla. Bien, lo que pasa es que no lo tengo en PDF, no tengo en perdón. pantallas. Perdón, Está leyendo en papel. En papel lo estoy leyendo, sí. Igual le voy a ¿Podría mandar una repetir, fotito. profe? Igual, ¿Cómo? chicos, eso es algo aproximado y estimativo, ¿no? O sea, no es una regla así que tenga demostración y les vaya a dar algo Es exacto. una regla miscelánea. Es una regla miscelánea, es una aproximación, es por ahí anda la cosa, ¿eh? No es algo que ustedes van a hacer justo y que todo se va a arreglar. Por eso el profe le dice que ustedes multipliquen por 50 y rápido ahí nomás tienen que calcular la velocidad crítica y la pérdida de carga en el trépano. Si no les dan los números, ustedes ven si le bajan un poquito el caudal o si le aumentan un poquito el caudal, ¿no? Porque el rango es entre 30 y 60, si no me equivoco, ¿no, profe? Sí, el profe lo puso 60, sí, pero el 30 es el mínimo. Claro, 30 como mínimo y 60 como máximo. Por eso a mí 50 es un buen valor, digamos, como para empezar a probar. A optimizar. Sí, Exactamente. sí, totalmente. Criterio, chicos. Ahí es criterio y como dice el profe, no es absoluto eso. Son reglas misceláneas, te ayudan. A veces algunita no se cumple, la otra 2 o 3 se cumplen, pero te ayuda mucho. Y sobre todo cuando ustedes estén, por ejemplo, cuando ustedes estén en el pozo y ustedes vayan a la boca de pozo o al maquinista y suban arriba y pregunten, che, ¿con qué caudal está? O no pregunté, directamente va a la computadora en el Python del perforador y chequear. ¿Qué caudal están trabajando? Sí, estamos con un trépano de 12 1/4 y estoy trabajando con 600 galones, 700 galones. Entonces, de solo saber vos el diámetro del trépano y esto, podés saber si se está yendo o está dentro del rango. Y de acuerdo a eso, bueno, averiguar y decir, che, no es mucho el caudal, y con esta formulita, con esta regla miscelánea, acercarte a lo que puede ser más óptimo. Y así evitas sacar herramientas antes de tiempo, problemas de presión, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, se nos lave una boquilla del trépano? Un washout de la boquilla del trépano. ¿Qué problema Va a vamos a bajar la tener? presión. Totalmente, va a bajar la presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso si no baja la presión? Fijarnos en cuál es el caudal que estamos utilizando. Pero si te bajó la presión, ¿sí? O sea, vos estás con un caudal constante y tenías una presión, y de pronto esa presión te cae y vos seguís con el caudal, es porque algo ha pasado ahí abajo, ¿cierto? Algo está pasando. Entonces tenés que empezar a chequear. ¿Dónde es tu problema de pérdida de presión? Si arriba o abajo. Si arriba, en superficie, te fijaste que la bomba está bien, da la presión correcta, la línea de alta está bien, no está perdiendo en ningún lado, abajo es el problema. Entonces vos no podés seguir perforando si tenés problema de presión abajo. Tenés que sacar los fierros, y una vez que saqué los fierros, ahí te vas a dar cuenta que la boquilla del trépano estaba lavada, que por eso era tu caída de presión. ¿Sí? Entonces, cuando tengan caídas de presión hay que pensar y analizar, a ver, ¿qué problema puede ser? Profe, y en Problema de ese presión. caso, para no sacar herramienta, ¿qué se puede hacer? No, o sea,
¿cómo vos, si tu presión te baja, vos decís, bueno, empezás. Decís, tengo problema de presión, me bajó la presión. Bien, chequemos si la bomba no pierde. ¿Sí? Hay que fijarse la bomba. La bomba, hay que revisar pistones. Generalmente, a veces, la bomba pierde por la válvula de seguridad. Le dicen que liquea. Está liqueando la bomba, dicen por ahí. Y es que está goteando de a poquito, está goteando por la descarga. Por donde está la válvula de seguridad, por ahí. Ahí puede ser que pierda. ¿Sí? Cuando tenemos problemas de presión, miramos primero eso. Chequeamos la bomba, no hay problema. Seguimos toda la línea de alta. ¿Y cómo hacemos para probar si en algún lado está perdiendo? Cerramos el standpipe o cerramos la IVOP y le damos un poquito de presión. Y si se mantiene la presión, está bien. Y si arriba, o sea, en todo lo que es la línea de alta y el top drive, no hay problema, el problema es abajo. Entonces, sí o sí, hay que sacar fierro. Y ahí te vas a dar cuenta cuando saques que la boquilla está lavada. Recuerden, no se puede perforar si yo tengo, ¿qué problemas? Problemas en la presión, en el torque o en el peso. Exactamente. Si yo tengo problemas de peso, si tengo problemas de torque, trépano no va más. Algún problema hay. ¿Sí? Y hay que sacar esos fierros. ¿Por qué? Porque si vos con torque tenés problemas y seguís dándole, seguro que vas a dejar la mitad del trépano abajo. ¿Sí? Y si tenemos un problema de washout, o sea, podemos lavar una herramienta y podemos por ahí incluso quedar en pesca. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Tocadito, algo que agregar. Y recalcar eso, profe, que las reglas misceláneas son eso y lo importante es primero verificar el caudal, después la velocidad crítica y tercero y importante también es la pérdida de carga en el trépano. Son las tres primeras cosas así que de entrada y de cajón tienen que revisar en hidráulica. Después todas las demás pérdidas de carga se sacan para ver si uno llega correctamente o está más o menos en rango en el interior y en el anular, pero lo importante y que va así de entrada antes de calcular cualquier otra cosa es eso. Caudal, velocidad crítica en la boquilla y pérdida de carga en el trépano. Bien, chicos, Profe. tocadito, estaban preguntando los chicos cómo va a ser el parcial. Y bueno, yo le comentaba que hoy íbamos a hablar con el profe para ver cómo lo íbamos a tomar, pero bueno, el profe no estaba dispuesto, así que no pudo asistir a clase, porque yo hablé con él ayer, ayer, perdón, y él dijo que iba a estar en esta clase, él iba a dar la clase. Pero bueno, no está bien de salud, así que no pudo estar en la clase. También le comentaba que el profe Abdala no estaba, digamos, muy conforme con el tema. Todos no estaban conformes por el tema de cómo se dieron los resultados en los últimos 2 parciales que tuvimos. Así que, y él quería cambiarlo el sistema. Claro, sí, hay por ahí mucha disconformidad con lo que es el sistema Moodle. Yo no sé cómo será la modalidad que el profe querrá emplear ahora, ¿no?
en cuanto a los exámenes, porque él está muy, muy disconforme con el sistema y él, bueno, tiene otras ideas de cómo tomarla, pero hubiera sido bueno que él esté para decidir y definir qué modalidad íbamos a tener en el examen. De todas formas, bueno, no sé, ya estaremos preguntando seguramente ahora, última hora, mañana. Y en cuanto también tenemos que ver el tema de la entrega de los parciales, de los prácticos, para ver si ahora habilitan para presentar el 1 y el 2 de nuevo, este último día, y para que presenten también el práctico 3. Pero bueno, eso lo tenemos que definir con el profe Abdala. No lo podemos definir sin él. Bien tocadito respecto de los libros. Me estaba diciendo Manu recién justamente que no se puede entrar a Moodle, se cayó, y yo no intenté entrar. Sí, el Profe, sistema está. ¿y no hay una posibilidad que se pase el parcial para el fin de o el viernes? Eso no lo definimos nosotros, o sea, tenemos que hablarlo con el grupo docente y generalmente el que tiene la última palabra no somos nosotros. Pero la verdad que yo preferiría que se mantenga el cronograma como se viene diciendo. Si estamos, digamos, bien con los temas dados, yo no veo por qué pasarlo para el sábado al examen. Sí, profe, ¿qué quería decir? Bien, chicos. Disculpe, profe, otra vez, pero Teoría, repasen, chicos, ¿no? no me quedó bien en claro, quiero ya confirmar una sola vez, ¿cómo se calcularía el caudal óptimo, digamos? O sea, estaba viendo el ejemplo que usted nos mostró, o sea, lo que mandó en PDF, todo, y en una dice 8,5 por 45, dice. Bueno, justamente lo que está repitiendo el profe, o sea, ustedes tienen que optimizar y tienen que ver el caudal que les da. Entonces, en función de eso, por ejemplo, yo no le pusimos 50 porque se pasa. Entonces le pusimos 45. ¿Sí? Para obtener un caudal que, digamos, esté dentro de todo, no me erosione la... ¿Está claro eso? Herrera. Hola. Profe, y en caso de que no nos diera con 45, ¿podemos probar con 40 o números Sí. menores? Ah, bien, gracias. Sí. Sí, profe, está claro. ¿Y el 45 a qué vendría? No me acuerdo. Vos decís en lo que es, por ejemplo, cuando vos, o sea, Halliburton tiene su regla miscelánea. Por ejemplo, dice que si vos tenés entre 7 y 15, por ejemplo, lo multiplicas por 40 o por 50, te dice. No te dice por 40. O sea, te dice que vaya buscando entre 40 y 50, por ejemplo. Por eso el profe recién, profesor Sosa decía, o sea, no es que es puntual eso. Ustedes tienen que buscar en función de eso. ¿Sí? Sí, profe. Profe, disculpe, en cuanto a la entrega del TP, ¿al final va a ser hoy a la noche o...? Porque hoy a la tarde no recuerdo haber visto para poder entregarlo al TP.
si se cayó Moodle. Claro, eso estaba comentando recién el profe Sosa. Profe Claro, o Sosa, sea, ¿mañana dónde ahora está? se cayó. Sí, la verdad que yo no entré a última hora. Tocadito, ¿cómo vos entraste y no está habilitado? Claro, no se puede entrar. Se cayó la plataforma, el sistema de la plataforma. Lo que pasa es que se está migrando, digamos, lo que es el sistema Moodle de Tartagal a los servidores de Salta. Y ahí iban a como actualizar todo lo que sería la plataforma Moodle. Pero yo no sé, eso está en proceso y en transición. Yo no sé en qué etapa estará, como no soy de esa área, yo solo estoy enterado así por encimita nomás. Eh, pero quizás se deba a eso, el que no se puede entrar hoy, quizás mañana ya esté todo normal y quizás mejor actualizado. Habilitado. Claro, Claro. pero no sabría decirles porque como les comento, no soy de esa área, digamos. Bueno, veremos qué pasa mañana. Pero ¿hasta cuándo tenemos tiempo de entregar el TP3? Pero esperemos un poco a que se habilite, digamos. Obviamente si Pero está si se habilita deshabilitado. mañana, no va a ser mañana, digamos. No, claro, si se habilita mañana ya ponemos para que esté mañana y el miércoles, digamos, para entregar el Hacer TP3. el parcial. Exactamente. Chicos, Profe. ahí le estoy mandando al grupo una foto de la primera es de Halliburton, ¿sí? Profe, ¿le puedo pedir un favor si puede pasar el trabajo práctico al grupo? Porque yo entraba a Moodle y bueno, ahora no se puede entrar. Ah, bueno, ¿cuál? ¿El 3? Sí, profe, el 3. Bueno, chicos, ahí le mandé al grupo algunas reglas misceláneas que pueden aplicar que hay que tener en cuenta, pero de Halliburton, ¿sí? De Baker, a ver, veamos. Bien, ¿qué otra consulta, chicos? Profe, Sí. en el anular del portamecha con el pozo, sí. Por ejemplo, si nos da 2000, 2500, 2300, ¿qué formulita usamos?
No, o sea, si te da 2300 es régimen transicional. ¿Te acordás que hablamos? Turbulento, o sea, en realidad ya está pasando a turbulento. Teóricamente, de 2100 para arriba, ¿sí? Teóricamente, de 2100 para arriba es turbulento, pero acordate que en el portamechas, por el diámetro que hay, por el espacio que hay, por el diámetro portamechas y el pozo abierto, el anular es más chico siempre, ¿sí? Entonces siempre por ahí te va a dar un poquito más alto. Pero no te tiene que dar mucho, ¿no? 2500, 2600, 2800 tal vez te dé, pero no te va a dar más de eso, no te va a dar 5000, por ejemplo, ya es mucho. Pero siempre te va a dar así un poquito más de 2100. Profesor. Sí. O sea, profe, lo Pero- tomamos como turbulento entonces. ¿Cómo? Lo tomamos como turbulento, digamos, para sacar el factor de fricción. Lo que pasa es que, o sea, es transicional en realidad, no es turbulento. Claro, profe, pero en las fórmulas tenemos factor de fricción para flujo laminar o turbulento. Claro. O sea, profe, A no ese probé, digamos, con transicional, las ¿cómo dos lo fórmulas tomamos? para ver la diferencia. Si es Como mucho laminar con... nomás, si no es mucha la diferencia, más está tirando a laminar o que a turbulento. ¿Vos qué decís, Tocadito? Claro, el flujo turbulento es cuando el número de Reino es muy alto, digamos, superior a 3000, digamos. Así que un transicional es más tirando a laminar que a turbulento. Por eso en el anular se calculan con fórmulas que son más laminar, digamos. Además, Claro, o sea, la fórmula está... O sea, la otra vez yo le consulté para ver bien lo de cómo quedaba eso y usted nos dijo que de 2100 para arriba, turbulento, de 2100 para abajo, así como está en la hoja, digamos, calculamos como laminar. Bueno, por eso, o sea, vuelvo a lo mismo, no es absoluto eso. O sea, siempre van a tener problemas, ese tipo de problemas en el anular, chicos. Para eso están las fórmulas. Si te dicen en el anular, usa esta fórmula, usale esa fórmula. Por más de que esté un poquito más alto, no importa, porque eso te va a pasar algunas veces. Capaz que no todas las veces. Igual, profe, dependiendo. no sé si varía mucho el resultado, digamos, usando una o la otra, con ese resultado, digamos. Pero vos tenés fórmula para el anular y tenés para el interior, ¿o no? Sí, sí. Bueno, use esa fórmula. ¿Sí? Por más de que se pase un poquito, está más para el laminar que para el... Y en el espacio anular, tu pérdida de carga es mínima siempre. ¿Sí? No te va a afectar mucho porque la pérdida de carga, en donde menos perdés, menos tenés pérdida de carga, ¿dónde es? En el anular. Eso te va a influir en la pérdida de carga, pero en el anular teóricamente vos tenés entre 5 y 10% de pérdida de carga nada más. Entonces, profe, la parte del flujo transicional lo calculamos al Reynolds más como un laminar, a pesar de que los números den más para un transicional turbulento. Claro, en realidad te va más para un transicional, o sea, laminar, pero un poquito más nada más. Si vos tenés, por ejemplo, o sea, eso te va a dar si vos estás en un pozo que tenés, por ejemplo, un trépano de 6 pulgadas y tenés un trépano de 4 y un portamecha de 4 3/4.
Pero en un pozo donde tengas, por ejemplo, un trépano de 17,5, ¿sí? Vos vas a tener un portamechas de 11. Hay mucho espacio anular ahí. En un trépano de 17,5 vos vas a usar portamechas de 11 o tal vez de 9,5. Y el espacio anular va a ser muy, muy grande y no vas a tener esos problemas. ¿Sí? Cuando estás en un pozo, digamos, de diámetro reducido, ahí es donde se te va a presentar. Pero en un trépano de 12,25, por ejemplo, ¿cuánto tenés de portamechas? El portamecha que vas a usar en 12,25 va a ser de 6,5. ¿Y cuánto hay entre 12 y 6,5? 5,5. Grande el anular, ¿cierto? Sí. No es lo mismo que cuando estás abajo. Entonces, cuando les toque, o sea, ¿cuándo van a tener esos problemas? Cuando les toque pozos, digamos, de diámetro reducido. Pero en un pozo de 12,25, de 17,5, no van a tener mucho ese problema. Porque el anular es muy grande y... Pero, o sea, yo les aclaro ese problema porque sucede a veces que en el anular te subes, o sea, te da mayor a 2100. Incluso el profe, si mal no recuerdo, el profe, él considera 2600, creo yo. ¿Que no, Tocadito? Sí, pero, o sea, los modelos reológicos en ese sentido son algo flexibles porque 2000 igual es bajito, Son digamos. relativos. Sí, o sea, lo que Claro, pasa es que un no, son turbulento es, relativos. para un régimen turbulento, el número de Reynolds es muy alto, o sea, en el interior del sondeo ustedes pueden tener un Reynolds hasta de 8000 por ahí 15,000, les da. sí, hasta 15,000 a Claro. veces en el portamecha, digamos. Ahí sí es un régimen turbulento, pero que ustedes tengan 2000, 3000, no le hace, digamos. Es prácticamente laminar o transicional si quieren hacer una diferencia, pero no es turbulento. No sé si se entiende. Sí, profe, se entiende. Es importante que usen criterio, chicos. O sea, el criterio también está muy, muy, en este caso de la optimización, el criterio y la lógica por ahí te ayuda mucho a optimizar de manera efectiva. Recuerden, o sea, la optimización de la hidráulica, la optimización de la perforación no solo es en la hidráulica, o sea, para optimizar la perforación tenemos que optimizar la hidráulica, a su vez también tenemos que optimizar los pesos, las vueltas. Entonces son varias situaciones que tenemos que optimizar y para eso tenemos que usar criterios siempre. Cuando nosotros perforamos, por un lado, una parte, digamos, de la optimización de la perforación es la hidráulica. Otra parte hay que optimizar los pesos, ¿sí? Y también hay que optimizar las vueltas. Nosotros optimizamos las tres cosas y vamos a optimizar la perforación. Entonces, siempre eso va a ser con mucho criterio, ¿no? Hay una pregunta en el chat que dice para el punto crítico en el trabajo práctico número 3, ¿qué fórmula usamos? Y ahí el punto crítico, Punto yo creo, crítico, sí, ahí yo no sé punto cómo está. neutro. No, que ahí yo no sé cómo está usando el término, quizá, no sé si es presión crítica o no sé a qué se refiere ahí, pero ahí va a depender, digamos, de en base a qué esfuerzo esté diseñando usted la cañería y
factor de diseño que tenga, ¿no? Si está haciendo en el fondo del pozo el diseño, va a calcular de acuerdo a la presión al colapso con el factor de diseño de colapso, el factor de seguridad de colapso. Y si ya está acercándose a la superficie, va a tener más en cuenta lo que es la tensión o tracción y la presión interna, ¿sí? Aunque bueno, en el diseño que nosotros estamos usando para la cátedra es un diseño biaxial nada más, o sea que consideramos más bien dos esfuerzos. Consideramos la presión al colapso y la presión interna, ¿sí? Así que en el fondo consideramos o le damos más importancia a la presión al colapso o la presión hidráulica, ¿sí? Y en superficie tiene más, ponderamos, digamos, en superficie lo que es la presión interna, ¿sí? Que, no sé, ayer fue, creo que leí que a qué hacía referencia a la presión interna. La presión interna, chicos, es la presión que puede aguantar la tubería desde adentro hacia afuera, ¿sí? Que puede suceder, por ejemplo, si tenemos ingreso de fluido de formación a una determinada presión, ¿sí? Entonces nosotros sabemos más o menos hasta qué presiones puede aguantar nuestro casing. ¿Mm? A eso hace referencia la presión interna. No sé si hay si quedó claro eso o hay alguna duda con respecto a eso. ¿Dónde le preguntaban, tocadito, eso? Por el chat, y bueno, después me mandaron, creo ayer, un mensaje por WhatsApp. Aquí, fíjense, chicos, comparto pantalla. Sí, profe. Presión interna, nosotros, o sea, ¿cómo consideramos? Cuando hacemos el diseño de casing, nosotros consideramos que el casing está lleno de gas, ¿sí? Consideramos de que todo nuestro casing está totalmente, que tuvimos un ingreso de fluido de formación al pozo y tenemos, está completamente lleno de gas. Entonces ahí están los esfuerzos, lo que está explicando aquí el profe, ¿ve? Esa es la presión interna, generada por el gas. Ah, la presión crítica. La presión crítica, ¿qué fórmula usamos para calcularlo? Para calcular la presión crítica. ¿Cuál es el factor de seguridad de la presión crítica, chicos? Al colapso. 1,125, profe. Ese es el factor de seguridad. Entonces tenemos que afectar nuestro casing y darle un factor de seguridad. Claro, y vuelvo a lo que por ahí estaba explicando anteriormente, ¿no? Que en el fondo, nosotros, la presión crítica en el fondo va a ser la presión hidrostática, ¿sí? Porque es la que genera esfuerzo de afuera hacia adentro. Y en el fondo es donde mayor presión hidrostática vamos a tener. Por eso en el fondo la presión crítica, o la que nosotros ponderamos, la que es importante en el diseño, es la presión hidrostática, afectada obviamente por un factor de diseño, para tener ahí un margen de seguridad. Y en superficie tenemos la presión de superficie, ¿bien? Y con esa presión elegimos también un casing que aguante los esfuerzos de la presión interna o presión de estallido al revestidor, como tienen ahí una imagen. ¿Sí? No sé si se entiende y queda claro eso.
De hecho, nosotros cuando diseñamos, cuando calculamos la presión crítica, estamos buscando hasta dónde nos puede llegar o sea, la base del casing. Por eso nosotros lo multiplicamos, o sea, calculamos hasta cuánto nos puede aguantar acá la presión de colapso. Por eso calculamos con la presión hidrostática el tope, digamos, el piso del casing. Que sería el techo del anterior, ¿no? Bien. Profe, una pregunta. ¿A qué distancia está de la profundidad final que uno perfora con el trépano y el comienzo del casing? A ver, explícame de nuevo, Milagro. La distancia que existe entre la profundidad final a la que uno perfora con el trépano y donde coloca el zapato para que comience el casing. Bien. Generalmente entre 3 y 5 metros. O sea, el zapato queda a 3 metros o a 5 metros de la profundidad total. ¿Sí? Bueno, pero ¿nos podrían dar algo así en las pruebas, digamos? Por ejemplo, darnos la profundidad final para calcular otras cosas. Y después pedir diseño y hay que tomar en cuenta esa profundidad que va a haber en diferencia con respecto a la profundidad a la que se perforó. Generalmente no tenemos esos cálculos, pero sí, por ejemplo, en el caso de corrida y cortada de cable teníamos en cuenta eso, pero sí es importante, sería importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son 3 metros que te disminuye tu cañería, ¿no? Y ahora, en los últimos años, por ejemplo, antes se bajaban los casing, ¿sí? Se medía todo y cuando llegaba a boca de pozo, a veces el casing, el último casing llegaba como a 3 metros arriba de la boca de pozo. Entonces, era complicado armar, digamos, había que armar la cabeza de cementación y todo eso. Y como antes se hacía a lo bruto todo, había que levantar a una persona, era más peligroso. Sin embargo, en los últimos años, por una cuestión de seguridad, cuando se diseña la profundidad de bajada, se diseña de tal forma que coincide exacto a dónde vas a dejar vos el último casing, que era de la boca de pozo, poner la cuña un poquito arriba. Ahí te lo deja. ¿Sí? Te lo deja. Entonces, por eso a veces es 3, 4 o 5 metros, de modo que te lo dejan ahí. Y es fácil, menos peligroso, ¿sí? Es más rápido armar la boca de pozo, digo, la cabeza de cementación y todo eso. Ahí son como dos situaciones diferentes, ¿no, profe? Porque en la mesa de diseño por ahí uno le da un poquito más de margen quizás en caño, pero ya cuando vas a la práctica, medís caño por caño y tenés que saber, digamos, en qué profundidad sí o sí queda el zapato. Así que en la práctica es importantísimo saber dónde va a quedar el zapato, pero por ahí quizás en el diseño no le haga unos 3 metros más. Si usted está diseñando unos 3000 metros de casing, 3 metros más, 3 metros menos, por ahí no le hace tanto. Es más, usted calcula, digamos, que el casing soporte de todas formas la presión de fondo en el fondo, ¿no? Porque si aguanta en el... Sí. Exactamente, porque si aguanta en el fondo, entonces 3 o 4 metros arriba aguanta seguro. La idea es esa, que el casing aguante los esfuerzos a lo que va a estar expuesto, digamos, en el pozo.
Claro, no, o sea, yo comentaba respecto a lo que decía a la compañera de los chicos, que decía, si vamos a considerar, nosotros normalmente no consideramos en este caso, en este práctico, esos 3 metros, o sea que si te damos 7.800 metros, pies o metros, 3.500 pies, metros o 8.000 pies, no consideramos esos 3 metros, o sea, es como que calculaste el fondo. ¿Sí? Claro, por eso le digo, son situaciones diferentes, digamos, en la práctica es importantísimo saber hasta dónde va a estar el zapato, pero en la mesa del diseño del casing es más importante saber si el casing va a aguantar Que todos aguanta. claro, todos los esfuerzos a lo que va a estar expuesto. Eso es lo Claro. importante del diseño, ¿no? Que uno que Eso es lo que estamos aguante, viendo ahora. Sí, exactamente, que aguante y bueno, lo segundo es que sea un poco más económico. Sí, esas son por ahí los dos criterios más grandes en el diseño. claro. Y es importante, o sea, ¿por qué cada casing que baja, por ejemplo, se mide? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros nos pasamos, por ejemplo, de longitud, en vez de bajar 12.000 pies, por ejemplo, 12.100 pies, bajamos un poco más? ¿Qué va a pasar en el fondo cuando nosotros asentemos nuestros zapatos, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si le asentamos todo esto, chicos? Toda la columna. ¿Qué podría pasar? El cemento no va a fluir por el espacio anular. También, pero antes de cementar, imagínate, nosotros estamos pensando que estamos en 12.000 y ya estamos casi un poquito más. Y el perforado va a seguir bajando esto. Por ejemplo, que nos equivoquemos de la profundidad. ¿Qué va a pasar acá? Se le va a sentar el peso a todos los casing de abajo. Se puede deformar Totalmente. y puede a ver después Exactamente. se modifica el drift. Y eso no tiene que pasar, o sea, no debe pasar. Entonces, por eso el profe dice dos conceptos diferentes, pero, y este concepto, o sea, cuando ustedes sean company man, por ejemplo, o sean supervisores, ustedes van a supervisar la bajada de casing, ¿sí? Y ustedes tienen que verificar, tienen que estar ahí, por eso no se duerme casi esos días, ¿sí? Eso es, o sea, bueno, cerramos con que la profundidad del casing va a ser, o sea, no vamos a considerar y pan que nos llega. Bueno, profe, gracias. Y la profundidad vertical dip, en ese caso se considera la true vertical dip que la profundidad final, ¿no? Es como si estuviese totalmente vertical el pozo, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuándo usar la TVD? La True Vertical Dip. Para calcular. Cuando vos querés calcular las presiones. Ahora, ¿cuándo usás la MD? Measuring Dip. Para calcular cuánto tengo que usar, digamos, en longitud de cañería. Exactamente. Ese es un tema que tienen que tener bien en claro, chicos. Por eso en los datos de los pozos, ustedes donde vayan o cualquier pozo que vean va a decir TBD tanto, MD tanto. ¿Sí? Para la presión hidrostática, TBD. Y para calcular volúmenes, para calcular longitudes, MD, porque tenemos que seguir la trayectoria del pozo, recuerden, cuando calculamos volúmenes. Entonces ahí usamos la profundidad medida, la MD. Bueno, profe, esa era mi única duda con respecto
eso. Bueno. Chicos, entonces mañana nosotros le estamos diciendo qué es lo que decidimos, ¿sí? Bueno, profe. ¿Y la fecha también? ¿La de entrega del trabajo práctico? Sí. Ujú. Profe, Sí. para el gradiente de gas entonces usamos 0,1 o 0,15. 0,1. Bien, gracias. Tocadito, algo que agregar. Está caída, ¿no, profe? La plataforma Moodle. No se puede entrar. Esperemos a ver mañana qué pasa. De todas formas, todavía no está definido la modalidad, pero la entrega de los prácticos va a estar en función de la plataforma, ¿no? Porque por ahí estamos recibiendo los TPs. Así que bueno, espérenos un tiempito hasta mañana a ver qué pasa, si se puede solucionar. Chicos, si alguno rinde Perfo 1, mañana tenemos clase de consulta a las 10 de la mañana y el jueves también. Así que ahí voy a mandar el link. Bien. Bien, tocadito, yo creo que ya con eso terminamos, ¿no? Si no hay más dudas, sí. De todas formas ya estamos en hora, así que seguramente nos cortan enseguida. Sí, chicos, nos estamos viendo el miércoles entonces y cualquier cosa mañana les comunicamos novedades, ¿sí? Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe. Bueno, hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Profe. Chao, profe. Chao.